¿Alguna vez has sentido que te están mirando, aunque estés completamente solo? No me refiero a una mirada común, sino a una que atraviesa la espalda, como si alguien invisible te estuviera observando desde un rincón oscuro. Yo no creía en nada de eso, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Me llamo Felipe Mendoza, soy de Veracruz, y durante varios años trabajé como despachador de gasolina en una estación que quedaba justo a la salida de la ciudad, cerca de la carretera vieja. Era de esas gasolineras donde rara vez se ve gente en la noche, pero que por alguna razón siempre está abierta, como si alguien o algo necesitara que no se cerrara nunca. Yo tomaba el turno de la madrugada porque pagaban un poco más. No había mucho que hacer, solo esperar a que pasara algún camión o carro perdido, echarle gasolina y volver al silencio. Al principio era tranquilo, incluso llegué a disfrutar la calma. Pero todo cambió una noche de noviembre, cuando el frío empezó a calar y el silencio se volvió demasiado profundo. Esa noche, llegué a las 11:30 como siempre. Saludé al compañero que salía del turno anterior y me instalé en la pequeña caseta de vigilancia que teníamos, justo al lado de las bombas de gasolina. Prendí el calentador eléctrico y me puse a revisar el libro de registro. Todo estaba normal. Alrededor de la 1 de la mañana empecé a sentir algo raro. No era un sonido fuerte ni un grito. Era más bien una presencia, como si alguien estuviera de pie detrás de la pared de la caseta, sin moverse, solo esperando. Pensé que era mi imaginación. Salí con la linterna para revisar, pero no vi nada. Solo el camino vacío y el campo oscuro que se extendía a los lados. Volví a entrar, algo inquieto, y traté de distraerme con la radio. Pero la señal no entraba bien, y todo lo que se escuchaba era estática con voces lejanas que no se entendían. Apagué la radio y me quedé en silencio. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe. Venía de la parte trasera, donde guardábamos los tambores vacíos. Un solo golpe, seco, como si alguien los hubiera movido a propósito. Volví a salir, esta vez más alerta. Caminé con la linterna en mano, alumbrando cada rincón. No había viento, no llovía, no había razón para que algo se hubiera caído. Me acerqué al lugar de los tambores y noté que uno estaba ligeramente fuera de su sitio, como si alguien lo hubiera empujado. Lo volví a acomodar y me dije a mí mismo que tal vez había estado mal puesto desde antes. Regresé a la caseta y cerré la puerta. Pasaron unos 20 minutos y todo estaba en silencio. Empezaba a relajarme cuando vi las luces de un coche aproximarse. Respiré aliviado. Era un cliente. El coche, un sedán negro bastante viejo, se detuvo frente a la bomba número 3. Me puse el chaleco, agarré el surtidor y salí a atender. «Buenas noches», dije mientras me acercaba. «¿Cuánto le pongo?» El vidrio del conductor estaba completamente empañado y no se bajaba. Toqué suavemente la ventana. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche estaba completamente apagado. No tenía las luces encendidas, ni el motor sonaba. Simplemente había aparecido ahí como si alguien lo hubiera dejado y se hubiera desvanecido. Retrocedí un poco con el corazón latiendo fuerte. La bomba número 3 tampoco marcaba ningún movimiento. No había consumo, no se activaba. Todo estaba muerto. Me acerqué de nuevo, con cuidado, y fue entonces cuando vi algo que aún me cuesta explicar. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie adentro. Entonces, ¿quién lo había manejado hasta ahí? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Retrocedí hacia la caseta sin dejar de mirar el coche. Justo cuando estaba por entrar, escuché otro golpe, esta vez más fuerte, proveniente del almacén de herramientas. Me quedé quieto un momento tratando de decidir si debía ir al almacén o quedarme dentro de la caseta. Por un lado, era mi trabajo revisar que todo estuviera en orden, pero por el otro, algo no se sentía bien. Era como si la noche se hubiera vuelto más pesada, como si el aire mismo estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que sí me veía a mí. Tomé la linterna de nuevo, aunque mis manos temblaban un poco. Caminé hacia el almacén que quedaba a unos 20 pasos de la caseta. El golpe que había escuchado no parecía el típico sonido de una herramienta cayéndose.
Era más como si alguien hubiera pateado la puerta por dentro. Cuando llegué, noté que la puerta del almacén estaba entreabierta. Yo estaba completamente seguro de que la había dejado cerrada con candado antes de empezar el turno. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió sin hacer ruido. Dentro, todo parecía en orden, pero había un olor raro. No sé cómo describirlo. No era basura, ni aceite, ni tierra húmeda. Era un olor seco, como a papel viejo, mezclado con algo que me recordaba a la ropa guardada por años. Iluminé con la linterna las estanterías, los botes de aceite, las cajas. Todo estaba en su lugar. Pero al fondo, junto a la pared, había algo que antes no estaba ahí. Era una figura encorvada, como una persona sentada con la cabeza baja. Estaba completamente quieta. Mi respiración se detuvo. Alumbré con más fuerza. No se movía. Pensé que tal vez era una bolsa o un montón de ropa, pero mientras más la miraba, más se parecía a alguien. Alguien con el rostro tapado por el cabello. Tragué saliva. ¿Hola?, dije con voz baja. ¿Necesita ayuda? La figura no respondió. No se movió ni un poco. Di un paso atrás. No quería acercarme. No podía moverme más. Fue entonces cuando el foco del almacén, que siempre estaba fundido, se encendió por sí solo. La luz amarilla iluminó todo por un instante, y la figura ya no estaba. Di media vuelta y salí corriendo. Me encerré en la caseta y eché seguro. Me senté frente al vidrio temblando, mirando hacia las bombas. El coche negro seguía ahí, sin moverse, y justo cuando creí que lo peor había pasado, las luces del coche se encendieron. Pero seguía sin nadie adentro. Se encendieron los faros y por unos segundos me cegaron. Me cubrí los ojos con el antebrazo. Cuando volví a mirar, el coche ya no estaba. Desapareció. No lo vi moverse, no lo vi dar reversa. Simplemente ya no estaba. Me acerqué a la ventana con cuidado tratando de ver si había alguna huella, algún rastro en el piso, pero nada. Pensé en llamar a mi jefe, pero sabía que no me creería. Lo único que pude hacer fue escribir todo en el cuaderno de guardia, aunque claro, traté de ponerlo como si hubieran sido cosas normales. Golpes en almacén, posible rata, escribí. Coche negro no identificado, se fue sin cargar. El resto de la madrugada no pude dormir. Me pasé el turno completo mirando el reloj, deseando que llegaran las 6 de la mañana. Cuando por fin amaneció y llegó el compañero del siguiente turno, no supe cómo explicarle por qué tenía la cara tan pálida. Y aún así eso no fue lo peor. Lo peor vino al día siguiente. Al día siguiente, regresé al trabajo como siempre. No me sentía con ánimos, pero necesitaba el dinero. En el camino pensé muchas veces en renunciar, en inventar alguna excusa para no volver. Pero al final, algo dentro de mí me decía que tenía que entender lo que había pasado, que eso no había sido una casualidad. Cuando llegué, todo parecía normal. Saludé al compañero que me entregó el turno. Le pregunté si había notado algo raro durante el día, y me dijo que no, que todo tranquilo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Tal vez, pensé, lo que vi fue un sueño con los ojos abiertos, un susto provocado por el cansancio. Esa noche me propuse mantener la calma. Preparé café, revisé todo el lugar, y hasta le hablé a un amigo por teléfono durante la primera hora para no sentirme solo. Pero conforme pasaba el tiempo y la noche avanzaba, el silencio volvió a pesar como la vez anterior. A eso de las 3 de la mañana, comencé a escuchar el sonido del viento soplando más fuerte que de costumbre. Las hojas del árbol grande que está junto al almacén se movían con violencia, como si algo invisible las sacudiera. Fui hasta la puerta de la caseta y la abrí un poco, solo para mirar. No había nadie. Las luces del camino estaban encendidas, la bomba de gasolina parpadeaba como siempre, pero de nuevo, el aire se sentía raro, más espeso, más helado. Cerré la puerta y me senté otra vez. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco en el vidrio de la caseta, como si alguien hubiera tocado con los nudillos, pero sin fuerza. Me congelé. Miré hacia la ventana. No había nadie. Volvió a sonar. Esta vez en la otra ventana, la que da al lado opuesto.
Tomé la linterna y la apunté hacia afuera, pero no logré ver a nadie. Respiré hondo, abrí la puerta y salí. Caminé alrededor de la caseta. No había ni un alma, ni un auto pasando por la carretera, nada. Solo ese frío que se me metía por la camisa y me erizaba la piel. Regresé adentro, cerré la puerta y eché seguro. Pensé que era suficiente. Pensé que eso sería todo por esa noche. Pero cuando miré hacia la pantalla de las cámaras de seguridad, noté algo que me hizo sudar las manos. Una de las cámaras apuntaba directamente al almacén, y en la imagen, aunque borrosa por la oscuridad, se veía claramente una silueta parada justo frente a la puerta. No se movía. Solo estaba ahí. No se veía el rostro ni la ropa. Era como una sombra con forma de persona. Pero lo peor fue que, cuando me acerqué más a la pantalla, la sombra se giró, muy despacio, y aunque la imagen no era clara, juro que me estaba viendo directamente, como si supiera que yo también la miraba. Me aparté de la pantalla de golpe. No salí de la caseta en lo que restó del turno. No pude. Me quedé en un rincón con la luz encendida, mirando el reloj cada 5 minutos. Y otra vez, cuando amaneció, la figura ya no estaba, como si nunca hubiera pasado nada, pero esa noche dejó una huella. Desde entonces, cada vez que camino cerca del almacén o veo pasar un coche negro por la calle, me da un escalofrío, como si algo me siguiera viendo desde las sombras, y apenas comenzaba a entender que lo que pasaba ahí no era solo cosa mía. Pasaron varios días sin que volviera a ver nada extraño, pero el miedo ya estaba dentro de mí. Cada noche al llegar a la gasolinera, revisaba todo con más cuidado. No dormía, no escuchaba música, no quitaba la vista de las cámaras ni un segundo. Había noches tranquilas, sí, pero siempre había algo raro. Un ruido que no tenía origen, una sombra que parecía moverse cuando no debía, una brisa helada que entraba aunque no hubiera viento. Una noche, ya casi al final del turno, llegó don Ernesto, el jefe de mantenimiento. Venía por unas herramientas que había olvidado. Cuando lo vi entrar al almacén, no pude evitar sentir un escalofrío. ¿No te da cosa entrar ahí solo?, le pregunté como al pasar. Él se detuvo, me miró serio y me dijo algo que me dejó helado. ¿Ya viste a la mujer del vestido oscuro? Me quedé mudo. No le había contado a nadie lo que había visto, ni siquiera a mis amigos. Apenas pude decir, ¿qué mujer? Don Ernesto suspiró, como si le costara hablar del tema. Hace años, cuando esta gasolinera era nueva, hubo un accidente. Una mujer se descompuso en la carretera y se detuvo aquí a pedir ayuda. Dicen que entró al almacén buscando a alguien, pero ya nadie supo de ella. Nunca se fue. Nunca se la encontró. Y desde entonces algunos la han visto. Siempre de noche. Siempre sola. Yo no sabía qué decir. Me temblaban las manos. No porque me lo confirmara, sino porque por fin entendía que lo que vivía no era solo mi imaginación. Don Ernesto terminó de recoger sus cosas, y antes de irse, me puso una mano en el hombro. Si la vuelves a ver, no le abras la puerta. No importa lo que te diga, no importa cómo se vea, tú no le abras. Desde esa noche, trabajo con una medallita que me regaló mi mamá. Y aunque sigo en el mismo turno, ya no estoy solo. Cada madrugada, siento esa presencia allá afuera, rondando la gasolinera, como buscando algo o a alguien. A veces escucho golpecitos en la ventana, a veces veo la sombra en las cámaras, pero no abro. No importa cuánto insista, no importa si llora o si dice mi nombre con esa voz que no es humana, porque ahora sé que no está viva, y que si le abro, no voy a poder cerrar nunca más. ¿Alguna vez has tenido una sensación tan extraña que sabes que algo no está bien, pero no puedes explicarlo? Yo lo experimenté en carne propia hace algunos años, y desde entonces, nunca he vuelto a mirar las cosas de la misma manera. Mi nombre es Alejandro Morales y soy originario de Oaxaca. Crecí en un pueblo pequeño, donde todos se conocían y las historias de miedo eran comunes, sobre todo las de personas que decían haber tenido encuentros con lo inexplicable. Yo, por supuesto, nunca les di mucha importancia. Siempre pensaba que esas historias eran solo eso,
cuentos para asustar a los niños. Un día, sin embargo, todo cambió. Yo estaba por terminar mis estudios universitarios en la ciudad, pero me encontraba de regreso en Oaxaca por las vacaciones. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a suceder. Estaba quedándome en la casa de mi abuela, una casa antigua ubicada al final del pueblo, rodeada de árboles y campos. Mi abuela siempre me contaba historias sobre la casa, cosas que nunca le presté atención porque pensaba que solo era su manera de asustarme. Decía que la casa había sido construida sobre un antiguo terreno sagrado y que algunos de los antiguos moradores nunca habían partido del todo. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché un ruido raro proveniente del piso de arriba. Era como si alguien caminara, pero la casa estaba vacía, solo estábamos mi abuela y yo. Pensé que podría haber sido el viento o algún animal, así que decidí ignorarlo. Pero ese sonido persistió. Esa noche después de la cena, me quedé sentado en el porche mirando el campo. La luna llena iluminaba todo, y el aire estaba fresco. Algo no se sentía bien, y no sabía qué era. Había una calma extraña, una quietud en el ambiente que me hizo sentir incómodo. De repente escuché un susurro bajo, como si alguien me hablara desde el otro lado de la cerca que rodeaba la casa. Me levanté y caminé hacia el sonido, pero cuando llegué no vi a nadie. Sin embargo, esa sensación, esa presencia, me hizo sentir una presión en el pecho, como si algo estuviera observándome, aguardando. A la mañana siguiente, mi abuela me habló de algo que nunca había mencionado antes. Me dijo que la casa tenía una presencia, algo que siempre había estado allí, pero que nadie quería hablar de ello. Me explicó que en muchas ocasiones, especialmente en noches como la de ayer, la presencia se hacía sentir con mayor fuerza. La forma en la que hablaba era seria, como si estuviera advirtiéndome de algo que yo aún no entendía. «No todo lo que ves con tus ojos es lo que parece, Alejandro», me dijo mientras me miraba fijamente. A veces, las cosas se disfrazan. No entendí del todo lo que quería decirme, pero algo en su mirada me hizo pensar que estaba hablando de algo mucho más serio de lo que pensaba. Esa misma noche, después de que mi abuela se fue a dormir, decidí explorar el segundo piso. Sabía que no debía hacerlo, pero algo me empujaba. Subí lentamente por la escalera de madera, cuyos escalones crujían bajo mis pies. Al llegar arriba, me encontré con el pasillo oscuro y frío. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, y no podía evitar sentir que algo no estaba bien, como si cada rincón de ese lugar me estuviera observando. De pronto, una ráfaga de aire helado recorrió el pasillo, y la puerta del final del corredor se abrió lentamente, como invitándome a entrar. No era la corriente. Estaba completamente seguro de eso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué, pero antes de entrar algo me detuvo. Una voz muy suave susurró en mi oído. «No entres, Alejandro». Me quedé paralizado. No podía moverme y una sensación de terror puro se apoderó de mí. No supe de dónde venía la voz, ni cómo había escuchado mi nombre. Solo sabía que algo en esa casa no quería que investigara más. El susurro aún retumbaba en mi cabeza mientras me quedaba parado frente a esa puerta. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero algo dentro de mí también me empujaba a dar un paso más, a entrar en esa habitación oscura que parecía llamarme. No sé si fue la curiosidad o el miedo, pero finalmente, de alguna manera, mis piernas se movieron hacia la puerta. La empujé suavemente y entré en la habitación. El aire estaba denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Lo primero que noté fue que la habitación no tenía ventanas. La única fuente de luz era la tenue lámpara de la mesa de noche que parpadeaba ligeramente. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude ver lo que había en la habitación: muebles antiguos, una cama grande con sábanas gastadas, y lo que parecía ser un retrato colgado en la pared. Me acerqué al retrato. La pintura estaba cubierta de polvo, pero a pesar de eso, pude ver que representaba a una familia, o al menos eso pensaba yo. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. El niño me miraba con una expresión vacía, como si estuviera mirando algo que no estaba allí. Era extraño.
como si sus ojos me siguieran. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el aire se volvió aún más frío. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me explicara lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando vi algo aún más extraño. En el suelo, cerca de la cama, había una pequeña figura, algo que brillaba con una luz débil. Me acerqué con cautela. Era un amuleto, algo que no había visto antes. Era una pequeña cruz de madera, muy antigua, con símbolos extraños tallados en su superficie. La tomé entre mis manos, y en ese momento sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando con intensidad. La cruz comenzó a calentar con rapidez, y un susurro, esta vez más claro, se escuchó en mis oídos. «Devuélvelo». El pánico me invadió. No sabía qué estaba pasando, pero algo en mi interior me decía que debía irme de esa habitación lo antes posible. Sin embargo, cuando intenté dar un paso hacia la puerta, la habitación empezó a girar. El aire se volvió más denso, y una sombra enorme comenzó a formarse en la esquina más alejada de la sala. La sombra se alzó lentamente hasta que se convirtió en una figura alta y oscura. No podía verla claramente, pero algo en esa silueta me heló la sangre. La figura estaba rodeada por una especie de niebla negra, y lo único que pude distinguir claramente fueron sus ojos. Unos ojos rojos brillantes, como brasas ardiendo. La figura levantó una mano, y la voz que salió de su boca no era humana, sino una especie de gruñido bajo, profundo, que retumbó en mis oídos. «Te he estado esperando». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas, pero al intentar abrirla, algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia atrás, como si la puerta misma se hubiera vuelto pesada, imparable. La sombra avanzó lentamente hacia mí, sus ojos fijándose en los míos, y la sensación de terror aumentaba con cada segundo que pasaba. En ese momento, algo increíblemente fuerte me empujó hacia atrás, y caí al suelo. Escuché un fuerte golpe, como si la casa misma hubiera temblado. Mi cuerpo estaba adolorido, pero lo peor de todo fue el sonido que escuché justo después. Unas carcajadas, suaves al principio, pero luego más fuertes, llenas de burla. Me levanté rápidamente, y cuando miré hacia la puerta ya no estaba la sombra, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora, y la temperatura en la habitación volvió a bajar, cada vez más. La figura, esa presencia, estaba todavía ahí. No sé cuánto tiempo pasé en esa habitación. Solo sé que lo único que podía hacer era salir de ahí lo más rápido posible. Finalmente, con todas mis fuerzas, logré abrir la puerta y corrí por el pasillo, bajando las escaleras sin mirar atrás. Pero cuando llegué al primer piso, la casa ya no se sentía igual. El aire estaba más pesado, y pude escuchar unos pasos que venían desde el pasillo superior. Mi abuela, que ya debía estar dormida, no estaba en su habitación. Yo estaba solo en la casa, o eso pensaba. Con el corazón acelerado decidí salir de la casa, pero cuando abrí la puerta me detuve. Afuera, en el umbral, había algo que no podía explicar. Un hombre, parado en el campo, observándome. No podía verle el rostro, pero la figura me resultaba extrañamente familiar. Era como si lo hubiera visto antes, pero no lograba recordar dónde. Me quedé parado en el umbral, mirando esa figura en el campo. El hombre no se movía, pero algo en su postura era inquietante. Estaba demasiado quieto, como si fuera una estatua, y sus ojos parecían brillar en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero había algo familiar en la forma en que me observaba. Mi mente intentaba recordar quién era, pero el miedo me nublaba el pensamiento. Poco a poco, la figura comenzó a caminar hacia mí, sin apresurarse, pero cada paso que daba parecía resonar en mi pecho como un tambor. Mi respiración se volvió entrecortada, y un sudor frío recorrió mi espalda. Quería cerrar la puerta, regresar al interior de la casa, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado entre el terror y la curiosidad.
Finalmente, cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera verla con más claridad, mi estómago dio un vuelco. La silueta era la de un hombre, pero su rostro no era humano. Había algo distorsionado en él, como si estuviera cubierto por una capa de sombras que cambiaban constantemente. Pero dentro de esa oscuridad, pude ver un par de ojos rojos, ardientes, que me miraban fijamente. «No te puedes escapar», dijo la figura en un susurro que resonó directamente en mi mente. Sus palabras no tenían sentido. No estaba hablando con su boca, estaba hablando dentro de mi cabeza. Mi cuerpo temblaba y por un momento sentí que no podía respirar. El aire se volvió más espeso, como si el mismo campo estuviera absorbiendo la luz. La figura comenzó a acercarse más, y cuando estuvo a solo unos metros de mí algo extraño sucedió. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y una imagen fugaz apareció en mi mente. Vi la casa, pero no como la conocía. La vi cubierta de oscuridad, como si todo alrededor estuviera sumido en una pesadilla. Vi mi abuela parada en la entrada, con una expresión vacía en su rostro. No hablaba, no se movía, solo me miraba, como si me estuviera esperando. Lo peor no fue ver la imagen de mi abuela, sino el reconocimiento de que yo no estaba viendo el futuro, sino el pasado. Esa escena ya había sucedido. Algo horrible había sucedido en esa casa, y yo estaba a punto de descubrirlo. La figura dio un paso más hacia mí, y con un estremecimiento, pude escuchar la misma risa baja que había oído antes en la habitación. Era como si estuviera burlándose de mí, disfrutando mi miedo. Entonces, de repente, mi mente se nubló, y una imagen aún más aterradora invadió mis pensamientos. Un enorme ser cubierto de sombras, con cuernos retorcidos y ojos tan brillantes como el fuego, observándome desde lo profundo de la oscuridad. Me obligué a dar un paso atrás, pero mis pies no respondieron. Sentí que algo me estaba tomando por la cintura, como si unas manos invisibles me sujetaran. Fue en ese momento que entendí lo que estaba pasando. La figura, el hombre en el campo, no era humano. Era el mismo ser que se había apoderado de la casa, una entidad que había estado esperando por generaciones. Una sensación de desesperación me invadió. Lo que había comenzado como una simple curiosidad sobre las historias de mi abuela, ahora se convertía en una pesadilla sin salida. Estaba atrapado. La casa, el campo, el aire, todo estaba bajo el control de esa presencia. Y lo peor de todo, mi abuela sabía algo sobre esto. Ella había vivido con eso toda su vida, y ahora yo era parte de esa maldición. De repente, el suelo comenzó a temblar. No era un temblor normal, sino una vibración profunda, como si la tierra misma estuviera reaccionando a la presencia de ese ser. Sentí como algo me arrastraba hacia el interior de la casa. En un último intento desesperado, traté de luchar, pero mis manos y mis piernas no respondían. Mi mente estaba en blanco, y el miedo era tan grande que no pude pensar en una forma de escapar. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la puerta de la casa se cerró de golpe, y la figura desapareció en la oscuridad. El campo quedó en silencio, pero yo sabía que no había escapado. Había algo más, algo que no podía ver ni entender completamente, pero que me estaba acechando, esperando el momento adecuado para atraparme. Aterrorizado me di vuelta y corrí hacia la sala, buscando a mi abuela. Pero cuando llegué a su habitación, no la encontré. Solo había un rastro de tierra mojada que llevaba hacia el comedor. De nuevo escuché la risa, esa risa que me helaba la sangre. Corrí por el pasillo con el corazón desbocado, temblando de miedo. Mis piernas no respondían como antes. El aire parecía más denso, y cada paso que daba parecía retumbar en mis oídos. Busqué en cada rincón, en cada habitación, pero no encontraba a mi abuela. Su presencia había desaparecido, como si nunca hubiera existido, o como si ella misma fuera una sombra atrapada en esa casa maldita. El sonido de la risa, esa risa que me perseguía como una sombra, volvió a escucharse, más cerca que nunca. Era como si alguien me estuviera susurrando al oído, pero no había nadie allí.
Las paredes parecían moverse, como si la casa misma estuviera viva, respirando y palpitando con una energía oscura que me devoraba por dentro. De repente un fuerte golpe me hizo saltar. Miré hacia el comedor donde la puerta estaba entreabierta. Algo, o alguien, se movía dentro. Mi cuerpo estaba lleno de adrenalina, y la necesidad de salir de esa casa me quemaba por dentro, pero algo me mantenía allí, algo que no podía explicar. Con pasos titubeantes, me acerqué al umbral de la puerta. El aire se volvió aún más frío, y sentí que algo, o alguien, me estaba observando desde la oscuridad dentro de la habitación. Con una mano temblorosa, empujé la puerta y entré en el comedor. Lo que vi allí no era humano. Era una figura deforme, un ser sombrío de ojos brillantes que se encontraba de pie junto a una mesa cubierta con polvo. El aire en la habitación era tan denso que me costaba respirar. Mis ojos no podían enfocarse bien, pero sabía que estaba frente a algo que no debía estar en este mundo. El ser me miraba fijamente, y de sus labios caía un murmullo bajo, como un eco de un idioma olvidado. La figura levantó la mano, y en ese momento la temperatura descendió aún más. Sentí una presión en mi pecho, como si toda la habitación intentara aplastarme. Mi mente estaba luchando por entender lo que veía, pero el miedo me nublaba por completo. No deberías haber venido, susurró la figura, y aunque su voz era suave, me cortó el aliento. El suelo comenzó a temblar nuevamente, y sentí que el aire se volvía más pesado. Me caí de rodillas, sin poder soportar la presión. Un dolor agudo comenzó a recorrer mi cuerpo, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando desde adentro. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente, la figura dejó de hablar y se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, temblando en el suelo, incapaz de moverme. El comedor había vuelto a la normalidad, pero la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder no desaparecía. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. La casa, esa casa, me estaba atrapando. Sentí como la oscuridad me rodeaba, como si todo estuviera sumido en una niebla espesa, un abismo que me tragaba lentamente. Era como si el tiempo ya no existiera, como si todo estuviera detenido en un ciclo eterno de terror. La casa en realidad nunca me dejó ir. El ser que había encontrado en el comedor era solo una manifestación de algo mucho más antiguo, algo que ya había vivido en ese lugar mucho antes de que yo llegara. Y ahora, estaba atrapado en su red, en una realidad distorsionada donde no podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. Esa noche, la última en que mi abuela estuvo conmigo, desapareció. La casa se tragó su alma, como lo hizo con tantas otras personas antes de mí. Ahora soy parte de esa historia, un eco que permanecerá en las paredes de esa casa, esperando que alguien más caiga en su trampa. Yo, José Alberto Rivera, he sido marcado, y aunque no pueda salir, mi alma sigue buscando una salida. Cuando caminen cerca de viejas casas, cuando escuchen el viento susurrar entre los árboles, recuerden que hay lugares donde lo que parece ser solo el viento, en realidad es algo mucho más siniestro. Y no todos los que desaparecen lo hacen por accidente. Ahora, estoy condenado a seguir vagando en este lugar, entre sombras y ecos, esperando que alguien más se acerque y descubra lo que realmente está ocurriendo aquí. Todo comenzó una noche de verano, cuando el calor aún se mantenía en el aire, incluso cuando el sol se había ido y la oscuridad comenzaba a invadir el pueblo. Había estado trabajando en la taquería de mi tío desde que tenía memoria. La taquería El Charro no era solo un negocio, era el alma del pueblo. Cada noche, un grupo de personas se reunía alrededor de nuestras mesas para disfrutar de los tacos al pastor, de la salsa roja picante y de las historias que contaban mientras mordían su tortilla. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Mi nombre es Carlos, y aunque lo que me ocurrió aquella noche parecía una pesadilla, nunca lo olvidaré. La taquería había estado cerrada por unas horas debido a que mi tío había decidido tomarse un descanso, pero yo decidí quedarme para limpiar y cerrar todo. A esas horas ya no quedaba nadie más. El zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza
y el sonido del agua, corriendo mientras lavaba los utensilios, era lo único que rompía el silencio. De repente la puerta se abrió, y una figura entró sin hacer mucho ruido. Mi corazón dio un salto al ver que no era un cliente común. Era un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero ancho que le cubría la mayor parte del rostro. No podía ver sus ojos, pero sentí una extraña presencia a su alrededor, como si todo en la taquería hubiera comenzado a volverse más denso, más pesado. «¿Qué le ofrezco?», le pregunté, tratando de esconder la incomodidad que comenzaba a invadir mi pecho. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente se acercó al mostrador. Sus pasos eran lentos, como si cada movimiento estuviera siendo calculado. Cuando se paró frente a mí, me miró por un segundo, y aunque no podía ver su rostro, sentí como si sus ojos estuvieran clavados en mí. Finalmente rompió el silencio. «Tacos al pastor, por favor». Su voz era grave, como si viniera de un lugar lejano, como si no fuera de este mundo. Lo que me pareció extraño fue que no se sentó en una de las mesas, como cualquier cliente normal. Se quedó parado esperando cerca de la parrilla, como si quisiera observarme mientras preparaba su comida. Algo en su comportamiento me inquietó aún más. Lo miré de reojo mientras tomaba la carne del trompo y la colocaba sobre la plancha. La atmósfera en la taquería, que antes estaba llena de los olores familiares y el bullicio, se volvió extraña. El aire parecía denso, casi pesado, como si algo estuviera a punto de ocurrir. No pude evitar la sensación de que alguien más estaba en el lugar, aunque no había nadie más. Cuando estaba por servir los tacos, escuché un susurro bajo, casi imperceptible, que vino del hombre. «La carne es tan fresca hoy». «¿De dónde la traen?». Mi piel se erizó al escuchar sus palabras, pero traté de mantener la calma. «De aquí mismo, de los proveedores locales, no tenemos nada raro». Mi voz tembló ligeramente. Algo no estaba bien. La forma en que me miraba, cómo cada palabra parecía cargada de una tensión rara, me ponía los nervios de punta. Lo serví todo en silencio y le entregué el plato con los tacos. Pero antes de que pudiera decirle algo más, el hombre simplemente extendió la mano y lo tomó. «Gracias», dijo, y sus palabras tenían un eco raro, como si no fueran completamente humanas. De repente, una extraña sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Fue como si algo estuviera desbordando en el ambiente, algo más allá de lo físico, algo fuera de lugar. Pensé que quizás estaba sobrereaccionando, pero no pude evitar mirar al hombre mientras se alejaba. Fue entonces cuando vi algo que me heló por completo. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Su sombra en el suelo se alargaba y se distorsionaba de manera extraña, como si tuviera vida propia, como si se moviera independientemente de él. Se deslizaba lentamente por el suelo, separándose de la figura que aún estaba frente a mí. Los pelos de mi nuca se erizaron, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre salió por la puerta sin decir una palabra más. Cuando finalmente pude reaccionar, la puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Me quedé allí en silencio, observando la sombra que, aunque ahora se encontraba lejos, aún parecía existir en el suelo de la taquería, como una marca que no se borraba. Pero esa no fue la última vez que lo vi. El resto de la noche transcurrió con normalidad, o al menos eso parecía. Cerré la taquería, apagué las luces y me dirigí a mi pequeño apartamento encima del negocio. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra que se alargaba en el suelo, como un recordatorio de algo extraño y perturbador. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, que la fatiga y la soledad me habían jugado una mala pasada, pero no podía ignorar lo que sentí. Pasaron varios días, y aunque intenté seguir con mi rutina, algo en el aire había cambiado. La taquería seguía siendo el lugar popular de la zona, con clientes habituales viniendo todas las noches a disfrutar de los tacos, pero algo en la atmósfera era diferente. Los olores, las luces, el sonido de la parrilla, todo parecía más sombrío, más opresivo. Y entonces lo vi nuevamente. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba limpiando la parrilla después de una larga jornada. El viento soplaba con fuerza afuera, haciendo que las hojas secas de los árboles danzaran por el suelo. Fue entonces cuando escuché los pasos, pesados, lentos, arrastrados. Mi primer instinto fue mirar a través de la ventana, pero no vi nada. La luz en la calle parpadeó brevemente, como si algo estuviera interfiriendo con la corriente.
Al principio pensé que tal vez era algún cliente nocturno, pero esa sensación de frío regresó. Esa sensación incómoda de que algo no estaba bien. Me acerqué a la puerta para ver mejor. Y ahí estaba, el hombre de negro, de pie frente a la entrada de la taquería, mirando hacia adentro. Esta vez, no llevaba su sombrero. Su rostro estaba completamente visible, y lo que vi me heló hasta los huesos. No era el rostro de un hombre común. Estaba demacrado, los ojos hundidos y opacos como si no tuvieran vida. La piel gris y áspera parecía arrugada, como si estuviera hecha de algo más que carne humana. El rostro se deformaba con cada movimiento, como si estuviera atrapado en una especie de mascarada inquietante. No podía apartar la vista, aunque todo mi ser gritaba por huir. «Carlos», dijo con esa misma voz grave y resonante, casi como un susurro. La palabra sonó vacía, como si no fuera dirigida solo a mí, sino a todos los que alguna vez habían estado en esa taquería. El miedo se apoderó de mí, pero algo dentro de mí me empujó a ir hacia la puerta, como si fuera incapaz de resistir. Con manos temblorosas abrí lentamente la puerta. La figura no se movió ni un centímetro, pero sus ojos, esos ojos vacíos, se clavaron profundamente en los míos. La presión en mi pecho aumentó. El aire parecía volverse más espeso, y el ambiente alrededor de nosotros empezó a distorsionarse. «Te estamos esperando». El hombre dio un paso hacia adelante, y fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Detrás de él, en la penumbra, podía distinguir figuras que se movían en las sombras. Personas, o lo que parecían ser personas, vestidas de manera similar al hombre, con sombreros anchos que ocultaban sus rostros y vestimentas oscuras que se deslizaban sin hacer ruido. Estaban parados allí en la oscuridad observando. El hombre levantó una mano lentamente y la extendió hacia mí. La sombra que proyectaba su cuerpo se estiró, deformándose, como si fuera una extensión de él, como si él mismo fuera parte de algo mucho más grande, mucho más siniestro. Su voz, aunque profunda, tenía un tono de simpatía, como si intentara convencerme de algo. «No tienes que temer, solo ven con nosotros, Carlos. El negocio de la taquería no termina aquí. Siempre habrá más carne que cortar». Mi mente comenzó a nublarse. No podía entender lo que me estaba diciendo. Algo me decía que debía correr, que debía cerrar la puerta, que debía huir. Pero mi cuerpo se quedó inmóvil, atrapado por algo invisible, algo que no podía ver pero que sentía como una presión constante. Era como si algo estuviera tomando control de mi voluntad. Antes de que pudiera reaccionar, una figura más se adelantó desde la oscuridad. Era una mujer, también vestida de negro, con una expresión que era a la vez suave y aterradora. Su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente blancos, como si la vida hubiera abandonado su cuerpo hace mucho tiempo. «Ya es tarde para escapar, Carlos. Lo que está aquí no se puede evitar». El aire se llenó de un olor extraño, una mezcla de carne quemada y un perfume nauseabundo. Mi estómago se revolvió, y fue entonces cuando la visión comenzó a desdibujarse. La taquería ya no estaba igual. Las luces parpadeaban con más intensidad. El suelo se sentía extraño bajo mis pies, como si estuviera siendo tragado por algo oscuro. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, deslizándose por las paredes, entrando en la cocina. La mujer dio un paso más cerca, y aunque no podía ver sus labios, su voz resonó en mi cabeza. «Te dijimos que siempre habría carne que cortar. Ahora, eres parte del menú». La oscuridad se tragó el resto de mis pensamientos. El sonido de los cuchillos y las parrillas se desvaneció en el aire. El frío volvió a envolverme. Ya no estaba solo. Lo que ocurrió después, eso ya no lo sé. Lo único que recuerdo es que, cuando desperté, la taquería estaba vacía, y yo ya no era el mismo. Desperté en el suelo de la taquería. No recuerdo cómo llegué allí, ni cuánto tiempo había pasado. La luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas, pero el ambiente seguía siendo denso, como si el aire estuviera impregnado de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Me levanté lentamente, mis piernas temblaban, y mi mente luchaba por ordenar los pensamientos. La taquería estaba vacía, todo estaba en su lugar, como si nunca hubiera pasado nada, pero había algo que ya no encajaba. El olor de los tacos al pastor, la carne dorándose en la parrilla, estaba en el aire, pero ya no era el mismo. Era más fuerte, más penetrante, y algo en ese aroma me revolvía el estómago. Los cuchillos sobre la mesa de trabajo parecían brillar con una intensidad inusual.
Me acerqué a la parrilla y vi que la carne aún se estaba cocinando, con un color extraño. ¿Cómo era posible? La taquería había estado cerrada durante toda la noche. Nadie había entrado, nadie había tocado la carne. Mis manos temblorosas intentaron apagar la parrilla, pero al tocarlas, sentí una corriente eléctrica que recorrió mi cuerpo. Un escalofrío profundo que me paralizó por completo. Era como si la taquería misma estuviera viva, como si la carne, el fuego y las luces estuvieran conectados a algo mucho más grande y siniestro. Miré hacia el fondo, donde se encontraba la puerta de la bodega, y vi algo que me heló la sangre. Había más figuras. Ellas estaban allí esperando. Al principio pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero no. Podía verlos claramente. Aquellas sombras con sombreros, vestidos negros, de pie, observándome desde las sombras. La figura del hombre de negro estaba en el centro, pero ahora había más. Había docenas de ellos, como si se hubieran multiplicado durante la noche, esperando a que algo sucediera. Una sensación de desesperación se apoderó de mí. Quería huir, correr, escapar de esa taquería que ya no se sentía como mi casa, pero mis pies no respondían. Era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Las figuras avanzaron lentamente, y pude escuchar sus pasos arrastrados, pesados, como si cada uno de ellos estuviera cargando una historia oscura detrás. «No tienes que temer, Carlos». La voz del hombre de negro resonó nuevamente, pero esta vez era más suave, casi como un susurro en la oscuridad. ¿Qué querían de mí? Una figura se adelantó, y esta vez no pude evitar notar la distorsión en su sombra. La mujer de ojos blancos, la que había visto la noche anterior, se acercó, y su rostro se deformó aún más. Era como si su piel estuviera hecha de algo que no era carne, algo que no podía entender. «Nosotros te elegimos, Carlos». La mujer habló con una calma inquietante, como si estuviera hablando a un niño que aún no entiende lo que está sucediendo. «Este lugar es nuestro ahora, y tú eres parte de ello». Mi respiración se aceleró. ¿Qué significaba eso? Parte de ellos, parte de lo que... ¿De qué? Antes de que pudiera formular más preguntas, una fuerza invisible me empujó hacia la parrilla. Sentí que mi cuerpo no podía moverse por sí mismo. Estaba siendo guiado, arrastrado. La carne, que seguía cocinándose lentamente, comenzó a cambiar de forma. De manera escalofriante, las piezas de carne comenzaron a alargarse, distorsionarse, como si estuvieran vivas, y un susurro se levantó de entre las sombras, resonando en cada rincón de la taquería. «Es hora, Carlos. La carne nunca termina». La figura del hombre de negro se acercó más. Estaba tan cerca que casi podía sentir su aliento, frío como el metal. Sus ojos oscuros como pozos sin fondo me miraban fijamente, como si estuviera buscando algo dentro de mí. De pronto sentí un dolor punzante en mi pecho. No era físico, pero sí tan real como el acero. Era como si mi cuerpo estuviera siendo marcado, como si algo estuviera dejándome una huella que no podría borrar jamás. «La carne siempre sigue, siempre», el hombre susurró. Las sombras alrededor comenzaron a moverse. No eran solo las figuras que habían entrado, sino todas las sombras dentro de la taquería, las de las mesas, las de las sillas, las del suelo. Todas empezaron a alargarse hacia el centro, hacia mí, hacia la parrilla. Sentí como si me estuviera convirtiendo en parte de todo eso, como si todo me estuviera absorbiendo. En un último intento, logré recuperar algo de control sobre mi cuerpo y corrí hacia la puerta de la taquería. Pero al abrirla me encontré con algo aún más aterrador. La calle estaba vacía. No había luces, ni casas, ni nada. Era una oscuridad total. Cerré la puerta de golpe, pero ya era tarde. Las figuras estaban detrás de mí, y sentí sus presencias, como una marea creciente que se acercaba imparable. Me giré y vi a la mujer de ojos blancos, sonriendo, mientras las sombras seguían tomando forma a su alrededor. «Ahora eres uno de nosotros, Carlos. Ya no hay vuelta atrás». Y en ese momento, supe que no importaba lo que hiciera, ya no había escape. La taquería y yo estábamos conectados, atrapados en un ciclo del que nunca podría salir. A medida que las sombras avanzaban hacia mí, sentí como mi cuerpo se volvía cada vez más pesado, como si algo me estuviera absorbiendo, tomando mi energía, mi esencia. La taquería ya no era simplemente un lugar donde servía tacos, se había convertido en algo más, algo que no podía entender, pero que sentía profundamente en cada fibra de mi ser. Las paredes parecían latir, vibrando al ritmo de algo oculto, algo antiguo. La mujer de ojos blancos avanzó.
su rostro deformado sonriendo mientras sus ojos vacíos me observaban fijamente. «Te has convertido en parte de lo que ahora es el alma de este lugar», dijo con una voz que ya no sonaba humana. Era un eco, como si viniera de un lugar lejano o de una dimensión que no comprendía. «Todo lo que haces, todo lo que cocinas, todo lo que sirves ya no es solo carne. Es un sacrificio». Intenté alejarme, pero mis piernas no me respondían. Cada vez que intentaba moverme, una fuerza invisible me mantenía en su lugar. Estaba atrapado. No podía escapar. De repente, el hombre de negro se acercó con calma, y en un movimiento tan rápido como un relámpago, sus dedos fríos se posaron sobre mi hombro. «Es el ciclo, Carlos. Todo el que pasa por esta taquería se convierte en parte de algo mucho más grande. Y tú has sido elegido para continuar». Las luces parpadearon una vez más, y los cuchillos sobre la mesa comenzaron a vibrar, como si estuvieran vivos. El fuego de la parrilla crepitaba de manera extraña, resonando en cada rincón. Las figuras en las sombras empezaron a moverse, danzando de una manera que no era humana, como si estuvieran celebrando algo oscuro, algo siniestro. La carne nunca termina. Y ahora, tú eres parte de ella. Sentí una presión en mi pecho, una fuerza invisible que me oprimía el corazón. Mi mente trató de resistir, pero algo dentro de mí ya se había rendido. Ya no podía ver el mundo como antes. Ya no podía recordar lo que era la vida fuera de la taquería. La oscuridad se había infiltrado en mi ser, y lo que alguna vez fue la taquería El Charro, con su vibrante bullicio y su aroma a tacos, ahora era un lugar eterno de sombras y susurros. En ese instante algo dentro de mí se rompió. La carne, el fuego, las sombras, todo se fusionó en una sola entidad que no podía comprender, pero que sentía profundamente. Mi visión se distorsionó y en el borde de la oscuridad pude ver el rostro de mi tío, pero ya no era él. Era una figura pálida con ojos vacíos, sonriendo como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. «Bienvenido, Carlos. Ahora eres uno de los nuestros». Las figuras a mi alrededor se movieron más rápido, sus sombras alargándose por las paredes, envolviéndome en una oscuridad que no podía escapar. Cada paso que daban, cada palabra que decían, sentía que me absorbían más y más, como si la taquería misma estuviera devorándome. Y entonces todo se detuvo. El tiempo se detuvo. La taquería desapareció. Las figuras se desvanecieron, y lo único que quedó fue una sensación profunda de vacío. «La carne nunca termina», dijeron. Y en ese momento comprendí que, aunque mi cuerpo ya no estuviera allí, aunque no pudiera ver ni sentir, la taquería siempre estaría viva. Siempre habría carne que cortar, siempre habría almas que servir, porque ya no era yo quien servía los tacos, ahora yo era parte de ellos. Y esa noche la taquería El Charro continuó, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Con cada cliente que entraba, con cada taco que se servía, el ciclo continuaba, y yo ya no podía escapar. Era una tarde gris y fría de principios de noviembre, cuando decidí tomar el trabajo de sepulturero en el viejo cementerio del pueblo. En ese momento, no sabía qué me esperaba, ni la oscuridad que se escondería entre las tumbas. Todo comenzó con un simple anuncio de trabajo que vi en la taberna local, donde la mayoría de los hombres del pueblo se reunían después de la jornada laboral. La paga era buena y el trabajo no parecía tan complicado. Excavar, mantener las tumbas y, sobre todo, asegurarme de que todo estuviera en orden. Nadie quería el puesto y eso me hizo pensar que, si estaba dispuesto a hacerlo, podría ganar algo de dinero rápido. El cementerio estaba alejado del pueblo, en las afueras, rodeado de un espeso bosque. Había algo en él que siempre me había causado un extraño sentimiento de incomodidad. Había estado allí algunas veces, pero nunca había imaginado lo que sucedería en las noches solitarias que pasé trabajando allí. La mayoría de las personas del pueblo decían que el cementerio estaba maldito. Hablaban de sucesos extraños, de ruidos incomprensibles por la noche, de figuras que se veían entre las tumbas. No les presté mucha atención en ese entonces, pero pronto entendería por qué. El primer turno fue relativamente tranquilo. Me dieron una pala, un rastrillo y una linterna. Al principio solo me dediqué a limpiar algunas áreas, a nivelar el terreno y a arreglar las tumbas que habían sido maltratadas por el paso del tiempo. Sin embargo, la soledad del lugar comenzó a calar en mí. No había ruido, ni animales, ni viento, solo el sonido del metal golpeando la tierra. A medida que la noche avanzaba,
La atmósfera se volvía más opresiva y no podía dejar de sentir que algo me observaba. Recuerdo que alrededor de la medianoche comencé a escuchar unos pasos a lo lejos, en la parte más alejada del cementerio. Pensé que tal vez era otro sepulturero, o incluso algún vecino que había venido a rendir homenaje a un ser querido. Pero cuando miré a través de la linterna no vi a nadie. Los pasos cesaron repentinamente, como si la persona que los emitía hubiera desaparecido en el aire. En ese momento, una sensación fría recorrió mi espalda. El aire parecía más denso, y algo en el ambiente me decía que no debía estar allí solo. Decidí continuar mi trabajo, aunque el miedo se apoderaba de mí. Me concentré en excavar una nueva tumba para el próximo entierro. De repente el silencio fue roto por un extraño ruido, como si algo arrastrara los pies sobre el suelo. Levanté la linterna, pero no había nada. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, pero seguí trabajando. En ese momento, una ráfaga de viento apagó mi linterna y me quedé completamente a oscuras. No pude evitar pensar en las historias que se contaban sobre el cementerio. Decían que en esa misma zona, muchos años atrás, se habían enterrado a personas que no habían tenido una muerte natural. El pueblo estaba lleno de supersticiones sobre espíritus vengativos, de almas atrapadas en el purgatorio. Pensé que tal vez era todo producto de mi mente, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Al final de mi turno, cuando por fin terminé de excavar y pude salir de allí, me sentí aliviado, pero esa noche no sería como las demás. A la mañana siguiente el alcalde me llamó. Hubo un entierro urgente esa misma tarde. Un hombre del pueblo, que había muerto en circunstancias misteriosas, debía ser enterrado rápidamente. No me dijeron mucho más, solo que debía preparar la tumba. Cuando llegué al cementerio el ambiente era aún más denso, y el aire frío calaba hasta los huesos. Comencé a preparar la tumba, aunque algo me parecía extraño. Al excavar, encontré algo que no era tierra. Era como una capa gruesa de madera podrida, enterrada bajo el suelo. Cuando quité un trozo, me dio la impresión de que algo había sido sellado allí hace mucho tiempo, algo que no debía ser tocado. De repente escuché un susurro. Pensé que era el viento o mi mente jugando trucos, pero el susurro se hizo más claro. Era una voz débil que susurraba mi nombre. «Ayúdame», decía la voz. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la linterna temblaba en mis manos. Miré alrededor, pero no había nadie. El viento soplaba y las hojas caían alrededor, pero la sensación de que algo estaba mal era insoportable. Sin pensarlo, decidí seguir excavando, pensando que tal vez había algo bajo esa capa de madera que debía ser retirado. Pero en el momento en que mi pala tocó el suelo nuevamente, escuché un sonido espantoso, como un grito lejano que emergía desde las profundidades. Al mismo tiempo, la tierra se agrietó con un estruendo, y la tapa de un ataúd viejo salió disparada hacia arriba, chocando contra mi rostro. La figura de un hombre salió disparada de la tumba, como si algo hubiera cobrado vida dentro de ella. Estaba completamente descompuesto, su piel colgando de los huesos, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé paralizado, mirando esa criatura que se levantaba lentamente, como si no le importara que estuviera allí, como si todo el tiempo hubiera estado esperando para salir. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El aire se volvió aún más espeso, y la figura comenzó a acercarse. Con un esfuerzo titánico finalmente pude moverme. Corrí hacia la salida. Mi respiración era entrecortada, mis piernas no respondían. Cuando miré hacia atrás, la figura de aquel hombre ya no estaba en la tumba, solo quedaba una profunda grieta en el suelo, como si algo hubiera sido liberado. En ese momento entendí que había tocado algo que no debía, que había desenterrado una verdad oculta en ese cementerio, algo que no solo pertenecía a los muertos, sino a los seres que aún caminaban entre ellos. Corrí hacia la caseta del sepulturero, temblando sin atreverme a mirar atrás. Esa noche, supe que algunos cementerios no guardan solo los cuerpos, sino también las almas de aquellos que nunca descansarán en paz. Desde entonces nunca volví a trabajar allí. El miedo, el horror y la sensación de estar siendo observado me acompañaron por el resto de mis días. No podía dejar de preguntarme qué era lo que había desenterrado, ni cuántos otros sepultureros habían sido testigos de lo mismo antes que yo.